La sesión con la que comenzamos hoy tiene dentro del marco del seminario de doctorado como foco, de alguna manera, la figura y la producción de Bertolt Brecht, ¿no? La producción teatral de Bertolt Brecht en la época en su teatro, sobre todo en el periodo de entreguerras, ¿no? Y la frase que un poco he elegido como título es una frase, o sea, la expresión que he elegido como título proviene de una frase que Walter Benjamin recoge, ¿no? A raíz de sus conversaciones con Bertolt Brecht como una máxima muy típica, ¿no? Que creo que es significativa para entender lo que puede aportar este autor para pensar y entender de alguna manera esta parte de su producción, ¿no? Brecht decía que el objetivo no es conectar con el buen tiempo pasado, sino con el mal tiempo presente, ¿no? Y en cierta medida la idea es que efectivamente su teatro tiene algo de intentar hacerse cargo del mal tiempo presente, no solo en los contenidos, sino también en las formas, y de intentar conectar con ese mal tiempo presente y revisar desde ahí qué es lo que queda o cómo aparece, ¿no? Ese supuestamente buen tiempo pasado. Quiero decir que esta frase, además del contenido, vamos a decir así, más manifiesto, tiene un elemento latente específicamente vinculado a la cuestión, digamos, del propio planteamiento formal que Brecht hace en su teatro, y veremos que se traduce también en, eh, en detalles constructivos de algunas de sus principales obras, ¿no? La que voy a analizar con un mayor detalle, aunque digamos será en la parte más o menos, en la segunda parte o en la parte más avanzada de mi exposición, será la obra de Santa Juana de los Mataderos, ¿no? Que es una obra de 1931, se estrena en 1931, se publica en 1931, y bueno, se hacen pocas representaciones porque las circunstancias de Alemania en ese momento ya no favorecen tampoco específicamente una obra de estas características, ¿no? ¿Cuál es el mal tiempo presente al que se refería Brecht, ¿no? En esta máxima y dónde nos sitúa, ¿no? Creo que si nos situamos en la época de Weimar, ¿no? Después del Tratado de Versalles en Alemania en los años 20, por poco que podamos tener en la cabeza sobre esta época, que dependerá un poco de los intereses que cada una tengáis sobre este periodo, ¿no? Pues podemos saber lo que significa la posguerra, ¿no? Las calles llenas de mutilados, la creciente pobreza, ¿no? El bloqueo económico alemán, la inflación, el desempleo realmente endémico, digamos la progresiva crisis económica, los envites de la derecha, la progresiva fascistización y toma del poder de alguna manera, la creciente influencia, digamos, de grupos en principio marginales, pero que van cobrando fuerza por una parte de lo que será el nazismo, ¿no? El Partido Nacional Socialista, como de sectores crecientemente militarizados de la sociedad, ¿no? Y cómo en este escenario, de alguna manera, pues Brecht se ve obligado, se ve, digamos, impelido en cierta medida a tomar partido, ¿no? A situarse en todas estas posiciones, ¿no? Se dice que un momento bastante influyente, bastante importante, ¿no? Que está también a la base de algunas de las reflexiones de sus piezas dramáticas de finales de los años 20, ¿no? De muy finales, a partir de 1929-1930, es una manifestación del 1 de mayo, concretamente de 1929, en la que Brecht puede asistir desde una ventana a las cargas policiales contra los manifestantes que llevaron a la muerte de 33 personas, ¿no? Eh, Fue eso, digamos, la impunidad y la brutalidad con la que se cargó contra los manifestantes, uno de los, o por lo menos se ha considerado, ¿no? El propio Brecht dio pábulo a ello, uno de los motores que le llevaron a acercarse a posiciones comunistas, ¿no? Y no es que Brecht fuera acrítico, por lo menos no completamente, ¿no? Con el Partido Comunista de este periodo, ¿no? Que tampoco era exactamente todavía, tampoco podemos asociarlo directamente con lo que el comunismo sería más tarde, ¿no? Aunque tampoco era exactamente un grupo de angelitos, ¿no? Pero este partido de alguna manera consideraba Brecht que tenía muchísimos problemas, muchísimos errores, pero que eran errores que podían subsanarse. En cambio, consideraba que lo que él, digamos, veía, ¿no? En ese ejemplo, digamos, de la brutal reacción a la manifestación del 1 de mayo del 29, antes de la crisis económica en realidad, ¿no? Del crack del 29, quiero decir, es una tendencia a un conflicto social abierto inminente, ¿no? Que lleva de alguna manera a la necesidad de decantarse por uno de los frentes y considera los errores del comunismo son subsanables, los del capitalismo no. Esta es un poco su idea. Y más bien a lo que conducen es a un creciente recrudecimiento social.
Eh, Desde luego, podemos asumir de alguna manera que la producción posterior de Brecht, que en parte también es muy conocida, ¿no?, está muy marcada precisamente por la experiencia del exilio, ¿no?, después del 33, ¿no? Es decir, lo que saldría de este recrudecimiento de la confrontación social, sabemos lo que es. El Partido Nacional Socialista tomaría el poder en 1933, llegaría el incendio del Reichstag, se impondría un modelo de partido único, una brutal represión política, en fin. Creo que esa historia más o menos puede ser sobradamente conocida, ¿no? Eh, Esa historia evidentemente a Brecht le llevó al exilio, a haberse separado de los escenarios y le llevó, digamos, a producir en circunstancias muy difíciles una parte de su obra, ¿no?, hasta su regreso a la República Democrática Alemana después de ser hostigado de alguna manera por el macarcismo y la caza de brujas en Estados Unidos, ¿no? Pero de alguna manera lo que me interesa no es, digamos, este periodo posterior, sino precisamente el momento en el que a partir de 1929, ¿no?, la inminencia del fascismo ya es visible, pero de alguna manera se anuncia para Brecht, además el fascismo, en dinámicas propias y específicas de la evolución de la lógica capitalista de Weimar, ¿no? Para Brecht ciertamente es así, y hay, digamos, toda una serie de posturas que apoyan esta visión, ¿no? Pero es un momento en el que todavía se pueden movilizar resistencias en contra del fascismo, en los que todavía, digamos, está en juego la posibilidad, digamos, de activar algo que permita salvar una situación catastrófica, ¿no?, tal y como lo entendía por lo menos Brecht, ¿no? Ciertamente, lo que marca el periodo que sucede a 1929 no solamente el enconamiento de la confrontación social y política en las calles y en casi todos los ámbitos de la vida en el final de la República de Weimar, sino también de alguna manera la influencia y el peso de la crisis económica que surge del crack del 29, que aumenta exponencialmente también de nuevo el número de parados, ¿no?, en una economía y una sociedad muy marcada ya por la desestabilización y por la inflación, y que llevaría, digamos, a que se fortaleciera de alguna manera la sensación de que la crisis del capitalismo podía convertirse en la cuna de un fascismo que en pocos años iba a arruinar Europa. Ese es el mal tiempo presente con el que busca conectar el teatro de Brecht, en cierta medida, y desde el cual quiere medir también la herencia de la tradición del teatro precedente, de la inadecuación del teatro precedente, pero en cierta medida también de la alta cultura precedente, ¿no? Brecht se situaría, digamos, en el terreno de la producción de vanguardia, y la producción de vanguardia consiste en buena medida también en tomar el pulso a la tradición cultural, vamos a decir así, clásica o burguesa en cierta medida, y ver en qué medida todavía está viva, ¿no? Está viva y a qué sirve, cuál es su sentido, cuál es su orientación, cuál es su posición en las dinámicas y los conflictos sociales, ¿no? Y así de alguna manera lo entiende también Brecht, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir en la práctica para lo que nos interesa? Pues que fundamentalmente Brecht no nos interesa como un analista político, ¿no? En este terreno deja bastante que desear realmente, sino como un hombre de teatro, ¿no? Y Brecht, digamos, como un exponente de la vanguardia, ha pasado a la historia con relativa razón como uno de los principales renovadores del teatro a comienzos del siglo XX, ¿no? Ya desde sus obras inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial hay un empeño muy fuerte por romper con el gusto tradicional clásico de, digamos así, el teatro naturalista, ilusionista, que proponía una obra cerrada, bien hecha, ¿no?, y con un estilo de alguna manera que, por así decir, embaucar al espectador, si queremos decirlo así, ¿no? Creo que más correcto, en todo caso, que ver esto desde un punto de vista, vamos a decir así, general, como una renovación del teatro, ¿no? Más que hablar de una renovación en términos generales, sería correcto, digamos, utilizar la expresión que utiliza Brecht, ¿no?, y que es mucho más precisa a la hora de designar lo que él quiere hacer. Él habla de una transformación funcional del teatro. ¿Y esto qué significa? Fundamentalmente, desautomatizar, digamos, los presupuestos del modo en el que el público se relaciona con el teatro y el modo en el que las propias formas teatrales
digamos, establecen su relación con el público y con la audiencia, ¿no? Esto es lo que Brecht busca en todo momento romper, ¿no? Y lo que cuestiona básicamente es el lugar y la función social del teatro, ¿no? La idea de que el público, los seres humanos, vayan al teatro, y estoy parafraseando a Brecht, para ser arrebatados, para ser fascinados, impresionados, elevados, espantados, conmovidos, cautivados, liberados, distraídos, salvados, animados, sacados de su propio tiempo, provistos de ilusiones, ¿no? Así lo dice Brecht en uno de sus escritos sobre teatro. Esto es algo con lo que hay que romper, o al menos se le entiende que es necesario romper con ello. Y eso significa romper con el vínculo funcional que se establece entre lo que ocurre en la escena y el público, entre el texto y lo que se representa, ¿no? Y hay que, digamos, organizar la representación teatral de otra manera. Y esto lo entiendo no únicamente, digamos, como una innovación puramente formalista, sino como una innovación que tiene un significado político en el momento en el que él está haciendo teatro. Lo que busca es establecer un nuevo tipo de relación que rompa fundamentalmente con la idea del teatro, vamos a decir así, que proviene, que enraiza con la tradición aristotélica en un sentido fundamentalmente psicologista, ¿no? Que a lo que llama es a representar historias de personajes individuales con los que el público puede empatizar, con los que se identifica, ¿no? Y, digamos, muy en la línea de lo que plantea la poética aristotélica, la identificación con el protagonista y con los avatares a los que se ve, digamos, expuesto en el curso de la acción dramática, lleva a una intensificación de las emociones que finalmente acaba, digamos, en una descarga catártica, ¿no? Esta es la idea tradicional del teatro, que para Brecht estaba todavía muy viva en dramaturgos, por otra parte, bastante interesantes, inmediatamente anteriores a él, ¿no? Por ejemplo, Ibsen, ¿no? Y tal, él ve ahí todavía una serie de elementos sumamente problemáticos, ¿no? Y él considera, en primer lugar, que es necesario cambiar el eje entero en torno al cual gira el teatro, ¿no? El teatro gira en torno a historias individuales y a las motivaciones psicológicas o personales de estos individuos, ¿no? Y se dirige a individuos. Se dirige a individuos que vibren, se emocionen, se identifiquen, etc. Berg quiere que comience a girar no en torno a personajes individuales, sino en torno a circunstancias sociales, ¿no? Y, por tanto, de alguna manera, que tenga unas coordenadas que se dirijan más bien al entorno social en el que los individuos viven y que se reciba por parte de un colectivo, no de un individuo. Un colectivo que someta a discusión cuanto ve, ¿no? Y que por tanto esté en condiciones de juzgarlo. Este es uno de los elementos más significativos, ¿no? Que puede sonar todavía un poco abstracto, difícil de comprender, pero Brecht en algún texto llega a mencionar incluso explícitamente que un teatro en realidad es una reunión, el modo en el que el teatro se relaciona con el público, es una reunión con potenciales transformadores del mundo, ¿no? Es decir, que el público son, digamos, potenciales agentes de transformación social y como tales ha de vérseles, ¿no? No únicamente gente que quiera ir allí a pasar un buen rato, ¿no? Y se espera que atiendan al teatro con un espíritu crítico y con una cierta insatisfacción respecto a la realidad en la que viven, ¿no? Podemos decir que esto era mucho suponer que hay un elemento aquí, pues en buena medida ilusorio o en buena medida ingenuo, ¿no? Pero también podemos decir que durante un breve periodo de tiempo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Erwin Piscator sería un importante antecedente en este sentido, ¿no? En unos pocos lugares, durante un breve periodo de tiempo, fue posible, digamos, contar con un público así. Era un público, digamos, que por una parte vivía del florecimiento de teatros libres y por otra parte vivía de el fortalecimiento de alguna manera de organizaciones de trabajadores más o menos autónomos que llevaban, digamos, eh, a una sed de formación y a una sed de comprensión que está vinculada también, digamos, a una sed de cultura, ¿no? Y que llevaba también a los teatros, como en otros lugares también. Esto es algo que está muy marcado, ¿no? Y que históricamente se ha estudiado también en los años 20 y 30 en ciertos países europeos. Alemania es uno de ellos, ¿no? En parte en España también hubo algún experimento similar, ¿no? Pero en Alemania es una realidad realmente muy marcada, ¿no? Y es una situación que evidentemente no sobreviviría a los años 30, no sobreviviría a la toma de poder del nazismo y tampoco realmente a la estalinización de las organizaciones de izquierda. Tampoco, ¿no? Ninguna de estas dos frentes de alguna manera favorecen este tipo, digamos, de una
cultura crítica, abierta a la experimentación y con una voluntad de comprender realmente circunstancias sociales. Pero Brecht se dirige a este tipo de espectadores, ¿no? Que son espectadores interesados por la realidad, por el mundo en el que viven, ¿no? Espectadores que no buscan tanto vibrar y emocionarse como, digamos, comprender y tener una observación distanciada, ¿no? Y una actitud de alguna manera observadora. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es digamos, si este es vamos a decir así, el humus o el presupuesto desde el cual actúa Brecht? ¿Qué requiere esto, ¿no? Desde el punto de vista formal, para Brecht requiere muy claramente romper con el componente ilusionista del naturalismo, es decir, la idea de alguna manera de una representación no solo realista, no solo realista, sino, digamos, que quiere hacer olvidar que lo que los individuos van a ver en el teatro es una representación, que quiere hacer olvidar que lo que se está poniendo en escena no es la realidad y que precisamente lo que quieren es que los individuos se lo traguen como si fuera la realidad. Y de alguna manera esto para Brecht tiene un elemento peligroso, ¿no? Este ilusionismo. ¿Por qué peligroso? Porque de alguna manera en la medida en la que olvidamos que es una representación, nos ponemos completamente en manos del dramaturgo. De alguna manera, el campo de intervención de nuestra actitud crítica o incluso de nuestra fantasía acepta unas condiciones de partida que de alguna manera suspenden, ¿no? Olvidan en el pacto narrativo clásico, ¿no? Que estoy, digamos, poniéndome en manos de alguien que me cuenta una historia como si fuera verdad. Brecht dice, esta falsa naturalidad de lo que ocurre en el teatro es perniciosa. Y es perniciosa también en un sentido político, ¿no? Él cree que la ilusión del teatro debe ser parcial, debe ser relativa, no puede ser de alguna manera total, ¿no? Para que pueda ser reconocida precisamente como una ilusión y para que nos permite constantemente posicionarnos ante ella y no, digamos, meternos, no empatizar, digamos, más allá de lo estrictamente necesario. Es decir, el lugar para la empatía sería otro, no la sala de teatro ni la sala de cine, ¿no? No empatizar con personajes ficticios, ¿no? Para vibrar, sufrir y gozar con ellos, ¿no? Sino más bien, digamos, ser conscientes de alguna manera, tener una mirada más analítica a lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Y eso lleva, digamos, esta voluntad de que el teatro no esté basado en una ilusión, digamos, que sea la contraprestación realmente que ofrece la puesta en escena a quien paga una entrada por ir al teatro, si es que el teatro es de pago, ¿no? Lleva también a toda una serie de técnicas dramatúrgicas que Brecht introduce en lo que, digamos, va a llamar su teatro épico de estos años, que tienen que ver, digamos, con una serie de innovaciones que hoy han sido, por otra parte, completamente absorbidas, ¿no? por el teatro mayoritario, ¿no? La idea de una interrupción constante de la acción a través de elementos y géneros que evidencian que eso es una representación. Canciones, carteles, números musicales, elementos de alguna manera que explicitan de alguna manera que lo que estamos viendo únicamente es una puesta en escena y que hacen que esa puesta en escena precisamente no tenga una vocación realista, ¿no? Es decir, los actores no interpretan los papeles como si les estuvieran pasando a ellos, sino que a veces únicamente los declaman como si estuvieran narrando algo en tercera persona, ¿no? Lo que se busca constantemente es romper ese componente ilusionista de que lo que estamos viendo, ¿no? es la vida misma, es la vida misma. Y esto se entiende como un componente político en la medida en la que es importante que percibamos para Brecht el elemento artificioso del teatro, construido del teatro. Y esto tiene un componente político porque lo que el teatro muestra son relaciones entre personajes y esas relaciones entre personajes son relaciones sociales. Y lo que Brecht considera es que esas relaciones sociales no deben ser naturalizadas ni siquiera en la representación teatral, que solamente mostrando relaciones interhumanas y sociales de una forma distanciada podemos cobrar la distancia de ellas que no tenemos en la vida cotidiana y podemos ser capaces de juzgarlas con una mirada crítica. Porque de alguna manera lo que ocurre no ha de ser necesariamente así. Hay un marco de agencia, en la representación y en la vida misma. Y, digamos, ni los papeles son necesariamente esos, ni deberían necesariamente interpretarse y distribuirse de esa manera. Lo que Brecht está queriendo decir, evidentemente trazando un símil con la realidad, es que la realidad que se representa es una realidad
que remite a la realidad, pero que esa realidad no debe aceptarse y asumirse como algo natural, sino como algo que está abierto a la transformación. Y este es precisamente el objetivo de todo su despliegue, por así decir, teatral, en lo que él va a llamar el teatro didáctico y sobre todo el teatro épico, ¿no? La máxima de desnaturalizar las relaciones sociales. Desnaturalizar las relaciones sociales. Y eso es lo que lleva a que el teatro sea un teatro narrativo, ya digo, en el que la ilusión no sea encarnar a personajes, sino de alguna manera exponer situaciones. Exponer situaciones en las que, ya digo, lo que se busca es que aquello que parece obvio, aquello que parece familiar, aquello que normalmente no nos preguntamos, ¿no? Se convierta en algo sorprendente, en algo, digamos, que nos choque, en algo que produzca interrogantes y que reclame algún tipo de explicación, en algo a lo que el público tenga que dar sentido. Tenga que dar sentido porque no se explique por sí mismo. Brecht dice que en realidad los fenómenos que regulan la vida social, ¿no? Y estamos hablando, que esto es importante, ¿no? Los presupuestos de toda esta forma de hacer teatro obedecen a la situación específica de los años 20 y 30, comienzos de los 30 en Alemania, es decir, un momento, digamos, de suma inestabilidad social y en el que la transformación radical de la sociedad era algo que estaba sobre la mesa de un modo que nosotros no podemos siquiera imaginarnos, ¿no? Es decir, la expectativa de que pudiera producirse realmente un cambio en un signo u otro era algo, digamos, que tenía una correlación de fuerzas muy real y muy diferente a todo lo que hayamos podido conocer en los últimos 60, 70, 80, 90 años incluso, ¿no? Y a esto, digamos, a esta expectativa de posible transformación social es a lo que se dirige el dispositivo formal de Brecht, ¿no? Lo que Brecht señala es que en la vida social habitualmente tendemos a percibir las cosas que nos ocurren o las cosas que ocurren como naturales e inevitables a no ser que uno caiga bajo sus ruedas, ¿no? Y el ejemplo que Brecht pone en este sentido es significativo, y es significativo porque es un ejemplo muy actual, ¿no? Del que se ha hablado mucho en los últimos años, ¿no? Que es el ejemplo, por ejemplo, de un desahucio. Un desahucio porque una persona de alguna manera no pueda pagar su alquiler. En este caso le habla de un asalariado que no puede pagar el alquiler y se vea de alguna manera expuesto a una situación de ser desahuciado. ¿Cómo narramos esto? ¿Cómo narramos esto? Brecht dice, hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas maneras de explicarlo, hay muchas maneras de mediarlo, ¿no? Lo que él busca es, digamos, una forma de mediar y transmitir este tipo de experiencia social, y ya digo, este es un ejemplo que Brecht pone en sus escritos teóricos, de los años 30, que para él tiene como objetivo fundamentalmente politizar esta experiencia. Politizar esta experiencia. ¿Y esto a qué responde fundamentalmente? No a que nos pongamos, como haría probablemente la narrativa audiovisual al uso hoy, en la situación de la víctima del desahucio. No a que nos identifiquemos con ese pobre padre o esa pobre madre de familia, a lo mejor madre soltera con varios hijos, algún enfermo, dependiente, ¿no? Un drama, ¿no? Y efectivamente es un drama, y nadie niega que sea un drama, Brecht tampoco, es una situación realmente muy dura y muy desagradable. Pero Brecht nos dice, la consternación y la empatización con un caso singular no nos permite entender el entramado social que hace posible un desahucio. Lo que se trata no es de que nos emocionemos con el destino aciago de que quien se ve expuesto a esto, sino que de alguna manera se produzca un resorte que nos lleve a entender qué mecanismos sociales, políticos, jurídicos, legales hacen posible esto. Hacen posible esto. Y de alguna manera la identificación psicologista que lleve, digamos, a sentir compasión por quien se ve expuesto a esta situación, para él no es una solución deseable. No es una solución deseable de ninguna manera. Es decir, y esto podríamos quizá explicarlo mejor así, más que acercar la situación al público, él cree que hay que alejarla. Que hay que alejarla para que entendamos de alguna manera cuál es el entramado legal, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendríamos en el caso de las ejecuciones hipotecarias la ley de hipotecas, no en los casos alquileres, pero en el caso, por ejemplo, de los desahucios en propiedad, la ley de hipotecas, y en el de los alquileres, la ley de alquileres, efectivamente, ¿qué hace posible esto? ¿No? El entramado legal, las condiciones que llevan de alguna manera a que se reconozca o no se reconozca un determinado derecho, etcétera, etcétera. Eso es lo que le interesa a Brecht poner en escena.
y mostrar que esto afecta a individuos singulares, a individuos concretos con biografías concretas, pero que tiene una trama quiere decir un entramado que responde, digamos, a una configuración de una reglamentación jurídica, no una trama en el sentido de que sea, digamos, una conspiración de una élite de gente malvada, ¿no? Tiene una configuración jurídica, política y social que no es inalterable, que está abierta a la transformación. Y esto es lo que él quiere mostrar, ¿no? En el ejemplo que él mismo ponía. Y él lo que quiere mostrar, por tanto, es que la aparente lógica de las cosas no es necesaria, no es necesaria, no es natural, no es inmutable. Y esto es importante hacerlo consciente, es importante hacerlo consciente. Y por eso no se trata de trabajar, vamos a decir así, en un teatro que produzca vivencias, sino que produzca conocimiento, que produzca distancia crítica, que no implique al espectador emocionalmente, sino que confronte al espectador con situaciones reales, concretas de sus circunstancias de vida, al colectivo de los espectadores, mejor dicho. Que no busque mecanismos de sugestión, que no busque mecanismos de identificación, sino formas argumentativas y expositivas, ¿no? Y que no dé el comportamiento humano como algo natural, inalterable y ya conocido, sino precisamente como algo que puede ser sometido a análisis, Y este es el sentido de lo que Brecht llama las piezas didácticas, de las cuales se escribe mucho entre 1929 y 1933, ¿no? El vuelo de Lindbergh, la medida, la excepción y la regla, pieza didáctica de Baden sobre el consentimiento, la decisión. Hay toda una serie de piezas de este periodo que se dirigen directamente a llevar al público a una toma de conciencia sobre las circunstancias sociales del mundo en el que vive, para revisar su actitud en la vida pública y privada. Lo que quiere mostrar de alguna manera es los mecanismos que rigen la vida que afecta a los individuos y como colectivo, para que puedan posicionarse ante ella. Y no hay un manifiesto más claro, de alguna manera, de esta posición que el propio texto de Brecht en la apertura de una de estas piezas didácticas de 1930, La excepción y la regla, que se abre con un parlamento bastante inusitado, ¿no? Pero muy explícito en este sentido. Se dirigen al público, en primer lugar, diciendo lo siguiente: observad con atención el comportamiento de esta gente, encontradlo extraño, aunque no desconocido, inexplicable, aunque corriente, incomprensible, aunque sea la regla. Hasta el acto más nimio, aparentemente sencillo, observadlo con desconfianza. Investigad, si es necesario, especialmente lo habitual. Os lo pedimos expresamente. No encontréis natural lo que ocurre siempre. Que nada se llame natural en esta época de confusión sangrienta, de desorden ordenado, de planificado capricho y de humanidad deshumanizada, para que nada pueda considerarse inmutable. Hasta aquí la cita de Brecht. El texto es muy explícito, y es muy explícito que lo que se busca aquí, queda muy claro, lo que se busca aquí es un teatro que no es un teatro de evasión, no es un teatro de recreo, no se va ahí a pasar una velada agradable para olvidarse de alguna manera de los quehaceres cotidianos, del empleo, la familia, etcétera, etcétera. Tiene una función didáctica que busca implicar al espectador en una relación activa con la realidad, que no busca tanto entretener como fomentar una actitud crítica ante la realidad, ¿no? Brecht se apoyaba aquí de alguna manera en los mecanismos que haya puesto en marcha Piscator, ¿no? En el teatro de la Volksbühne de Berlín, pero sobre todo lo que intenta es una renovación del teatro que permite poner en escena elementos que hasta ese momento eran el trasfondo de las historias y que ahora pasan a primer plano. Son los individuos los que quedan como trasfondo y son tramas de alguna manera, son historias que lo que reflejan son estructuras y entramados sociales y formas de posicionarse ante ellos. En algunos casos, digamos, con un componente más doctrinario, si queremos decirlo así, en otros menos. Pero Brecht de alguna manera se enorgullecía, ¿no?, de haber convertido fenómenos como el petróleo, la inflación, la guerra, las luchas sociales, la religión, el trigo o el comercio de carne en objetos de representación teatral. Y de representación teatral no como el trasfondo de una historia en la que podemos, no lo sé, remontarnos, como se ha hecho en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, a la trama colonial de Alemania de Inglaterra en el siglo XIX, ¿no? Pero como trasfondo en realidad una historia individual de un determinado héroe, una cosa por el estilo, ¿no? Sino como el objeto mismo de lo que estoy viendo.
el objeto de Santa Juana de los Mataderos, que es muy complejo, ¿no? O sea, tiene varios, es una obra compleja y exigente, luego entraremos en ella, pero es el comercio de la carne y el vínculo entre la especulación bursátil y las consecuencias de la especulación económica sobre la vida de los pequeños productores, los grandes productores y la masa de trabajadores. Ese es el objeto de la obra. No es ninguna historia individual. Y de alguna manera esto es lo que le interesa precisamente a Brecht, que reclama evidentemente que el teatro se haga cargo y que los dramaturgos se hagan cargo de un conocimiento de la realidad social que va mucho más allá de lo que tradicionalmente han tenido que manejar los escritores. ¿De qué tenían que saber los dramaturgos y los escritores mayoritariamente en el siglo XIX y principios del XX? De psicología. Tenían que saber cómo funcionaba la psique humana, cómo reaccionaban los seres humanos. De alguna manera, cuáles eran las pasiones, los motivos que les movían en determinadas circunstancias, presentadas con mayor o menor precisión. Lo que Brecht viene a decir es que la psicología es un ámbito demasiado pequeño de la realidad y cuya función social y política en el contexto, digamos, de creciente confrontación y conflicto de la Europa de entreguerras es políticamente perniciosa. Es políticamente perniciosa. No es un momento para él de un teatro ilusionista y psicológico, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente porque hay una responsabilidad ante la situación de un público que, digamos, tiene una idea confusa, insuficiente, del entramado de relaciones sociales ante las que se sitúa y que pesan sobre él o sobre ella, que pesan sobre sus vidas, que pueden lastrarlos, ¿no? Tienen una idea de cómo funcionan los mecanismos de los que depende, por ejemplo, su acceso al empleo o, digamos, su posición ante conflictos sociales que son inexactas, confusas, contradictorias y que no le permiten ser dueños de su propia vida, que no le permiten, digamos, ser dueños de su propia experiencia, ¿no? Brecht lo formula en estos términos. Brecht dice incluso, la gente no sabe de qué depende, no conoce tampoco cómo abordar la maquinaria social de la que sostiene su vida. Y de alguna manera su teatro busca ayudar a eso. Busca ayudar a eso. ¿Y qué es lo interesante de este teatro desde el punto de vista formal, si queremos decirlo así? Ciertamente, si tomamos las piezas didácticas, no las lecciones que transmite, que en muchos casos son banales, ¿no? Son muy banales, ¿no? El hecho de que a los ricos les va mejor que a los pobres y tienen las cosas más fáciles, ¿no? Que la igualdad formal, ¿no? Que recoge el derecho no significa en absoluto que no haya injusticia, ¿no? O que el capitalismo no puede cambiarse con buena voluntad. Pues esto no lleva muy lejos, ¿no? No lleva muy lejos. Y en algunos momentos también hay elementos de Brecht que, digamos, están cerca de posiciones pues un tanto doctrinarias, ¿no? Que se ven mucho más claramente cuando uno conoce cuál ha sido el destino de los elementos represivos de los partidos comunistas después del estalinismo, ¿no? Por ejemplo, cuando en la medida es una pieza didáctica destinada a justificar el sacrificio de la vida de un individuo cuando contraviene los mandatos del partido, ¿no? O sea, en fin, desde el punto de vista ya de la segunda posguerra sería una obra escandalosa e inaceptable, ¿no? Cuando Brecht escribe todavía no es así, ¿no? Pero ciertamente hay un peligro constantemente de sus mecanismos teatrales de tender hacia el adoctrinamiento, ¿no? De moverse ahí. Brecht no quiere hacer esto, pero a veces se sitúa al límite y a veces realmente, digamos, mete la pata o va con todo el equipo. Pero de alguna manera hay algo salvable en su planteamiento, que es el intento precisamente, y esto es lo que quizá me quedará por recoger, lo interesante de su obra no es el contenido explícito que median las piezas didácticas. Lo interesante de su obra es cómo el intento de dirigirse y transformar al público y de dinamizar todos los resortes formales del teatro para activar al público y provocar en él una transformación, cómo eso transforma completamente la forma misma de las piezas teatrales, la relación con el público. Eso es lo más interesante. El tipo, digamos, de respuesta que intenta provocar, ¿no? Insisto, el objetivo de Brecht es de alguna manera intentar movilizar una actitud en la que el público confronte lo que está viendo con su propia experiencia, constantemente, ¿no? Y que además lo tenga desde una actitud que no sea puramente
antisentimental, sino que sea también placentera, que sea racional, que sea evaluadora, que sea de alguna manera de juicio, ¿no? Pero que pueda obtener también un placer aprendiendo, entendiendo y posicionándose. Y eso exige evidentemente un espectador que es todo lo contrario del espectador del teatro y de la narrativa audiovisual al uso todavía hoy, ¿no? Es decir, un teatro de acción en el sentido en que requiere un espectador activo. Un espectador que dé sentido a lo que está ocurriendo, que no se limite de alguna manera a dejarse entretener, ¿no? Que no se limite a reír cuando toca y llorar cuando toca, ni emocionarse cuando toca, ni identificarse cuando toca, sino que esté constantemente intentando dar sentido a elementos que plantean constantemente interrogantes, situaciones que plantean interrogantes y que exigen un posicionamiento. El límite de esto está claro, no solamente es, digamos, el elemento de que haya una tentativa o un peligro, por lo menos, de predicar a los píos, ¿no? Como se suele decir, es decir, de dirigir este mensaje a quien ya está convencido de él, como ocurre muy a menudo en los ámbitos del teatro más político o del arte más político en general, ¿no? ¿Quién va a ir a ver una obra de Brecht? Pues probablemente no un votante acérrimo del Partido Nacional Socialista, ¿no? Pero, digamos, hay más límites que este, ¿no? Y tienen que ver fundamentalmente con que la voluntad del gesto didáctico, en la que se centra Brecht, pasa también por sacrificar la posibilidad de que haya múltiples interpretaciones de cuanto ocurre en la escena. Es decir, la búsqueda de univocidad, de una interpretación clara y unívoca de lo que está ocurriendo ahí, de alguna manera, también reduce, ¿no? También reduce la posibilidad de interpretación, la posibilidad de alguna manera de transmitir algo de la obra, ¿no? Está todo muy claro y se dirige todo en un solo sentido. Pero fundamentalmente la pregunta que nos podría plantear esto, ¿no? Es hasta qué medida es necesario instruir a un público contra la crédula aceptación de una época que el propio Brecht denomina de confusión sangrienta y de desorden ordenado. Es decir, en una sociedad que avanza a pasos agigantados hacia la polarización, hacia el fascismo, ¿no? Como era la de Brecht, ¿no? Y quizá esto pueda evocar algún tipo de asociación con el presente, ¿no? ¿A quién puede parecer natural e inevitable lo que está ocurriendo? ¿Y cómo puede frenarse de alguna manera esto? Es decir, los límites ante los que se sitúa el teatro de Brecht no son límites exclusivamente estéticos, que también, sino son los límites de alguna manera de la racionalidad, de la vocación ilustrada, y en esto Brecht era claramente un ilustrado, basta ver su vida de Galileo, ¿no? Una obra posterior de los años 30, finales de los 30, si no recuerdo mal. La ilustración tiene una serie de límites, y los límites tienen que ver de alguna manera con que buena parte de los comportamientos que hacen posible, digamos, el ascenso del fascismo en el reconocimiento social no se deben únicamente a un comportamiento racional y libremente elegido, sino, digamos, al modo como la socialización implica a los sujetos, les hiere y les lleva a reaccionar. Y aquí, digamos, el discurso explícito consciente tiene claras limitaciones. Pero más allá de esto, y para entrar en la cuestión que me interesa ya de la segunda parte de la exposición, me interesaría únicamente subrayar una cuestión que creo que es importante, ¿no? Antes de entrar en el análisis más específico de Santa Juana de los Mataderos. Y es que lo que quiere hacer Brecht, cuando hablamos de un teatro del mal tiempo presente, se sitúa realmente en un momento histórico muy específico. Es decir, en un momento en el que la transformación de la sociedad parecía realmente al alcance de la mano, ¿no? Y el principio de extrañamiento responde a esto, responde realmente a que parece que esto puede realmente ocurrir y que no es difícil ni peregrino esperar que ocurra. Y en cierta medida hay una expectativa de una posibilidad de transición más o menos inminente del capitalismo a un régimen socialista o comunista, ¿no? Que se ve truncada, ¿no? Se ve truncada y lleva a que Brecht, por ejemplo, abandone el teatro didáctico a partir de 1933 sin, de alguna manera, revisar a fondo sus presupuestos, pero de alguna manera lo deje atrás, porque lo que surge de aquí, de esta confrontación histórica, no es la emancipación ni el socialismo, ¿no? Sino que es el fascismo. Es el fascismo su expansión por Europa, ¿no? Y de alguna manera la historia posterior de lo que sabemos que fue el llamado socialismo realmente existente, también nos muestra que además del fascismo, lo que era un peligro,
un peligro muy claro, muy amenazador y muy destructivo, como es sabido, ¿no? Tampoco bastaba, de alguna manera, con que tomara el poder una cierta visión del socialismo, por lo menos, para crear un orden social mejor. Y eso llevó a que durante muchas décadas el teatro didáctico de Brecht y sus métodos de extrañamiento no tuvieran nada que enseñar, ¿no? Esto envejeció muy mal, pero ya en vida de Brecht. La relación con el público y los presupuestos sociales en los que se apoya es un público que puede realmente marcar o participar en un movimiento de transformación social real, no digamos vinculado a el número de votos de un partido que pueda alcanzar el 15% con proclamas supuestamente radicales o con, digamos, el radicalismo que uno pueda tener en su cuenta de Twitter, ¿no? Sino realmente una transformación de las relaciones sociales, ¿no? En este caso revolucionaria, ¿no? Una vez que esto desaparece del horizonte, los presupuestos de este teatro se ven completamente conmovidos y se ven completamente socavados en cierta medida, ¿no? Es decir, los métodos artísticos, en el caso de Brecht y en general, tienen siempre presupuestos y esos presupuestos están fuera del arte, se dan en la realidad social en la que se apoyan, ¿no? Y en cierta medida la transformación del escenario posterior a Weimar con la toma del poder del fascismo, pero también el escenario posterior de mutación y transformación del capitalismo en el fordismo keynesiano, socavan completamente los presupuestos de este tipo de teatro, afectan a su credibilidad, ¿no? Y eso lleva a que se haga mucho más sencillo que las técnicas del distanciamiento, por ejemplo, hayan podido ser perfectamente asumidas por la industria audiovisual mayoritaria y por la industria publicitaria. No quiere decir que hoy el cine de Hollywood sea antiilusionista, pero sí que el antiilusionismo ya no significa lo mismo, ¿no? Que, por ejemplo, durante un periodo fue muy habitual no solamente encontrar en los éxitos de blockbuster pues la vida de las estrellas y la fascinación y demás, sino el cómo se hizo, ¿no? Y el filmar en un plato de telediario, por ejemplo, todas las cámaras que están ahí, ¿no? Eso ya no produce un efecto antiilusionista ni un efecto de extrañamiento. Eso lo que produce únicamente es una creciente, digamos, explicitación del dispositivo de construcción de los regímenes de escenificación audiovisual en los que vivimos. Y eso, digamos, es algo que ha hecho que ciertos elementos de la obra de Brecht envejecieran mal. Envejecieran mal. Tanto, digamos, en su falta de arraigo político como en su falta de arraigo, digamos, de régimen estético. Y esto me gustaría que se entendiera, y si no es así podemos retomarlo luego en las preguntas, ¿no? Pero en cierta medida, lo que me parece interesante es que Brecht no es solo inactual y que algunos de los elementos de lo que Brecht recoge siguen teniendo un elemento, digamos, quizá insospechablemente capaz de apelar a ciertos rasgos y elementos del presente, sobre todo en lo que se refiere a cómo algunas de estas obras intentan dar cuenta a través de medios teatrales de una cosa enormemente difícil, que es con la que me gustaría que entráramos ahora, y que es lo que permite entender realmente la apuesta y la tentativa de Santa Juana de los Mataderos, que es cómo explicar la lógica de socialización capitalista. Y quisiera dejar esto muy claro de antemano, ¿no? Brecht no es un teórico y Brecht no es un gran exegeta de las teorías más sofisticadas del capitalismo. Es decir, no es que Brecht comprenda esto y lo explique de maravilla. El modo como Brecht explica algunas de las cosas o quiere explicarlas es más bien tosco y en algunos casos inadecuado. Y sin embargo, el tipo de preguntas que se plantea y algunos de los dispositivos que utiliza son sumamente interesantes y las dificultades con las que se encuentra también. Y eso es lo que me gustaría que pudiera quedar claro en los minutos que me quedan. Estaba claro que Brecht, digamos, desde que llega a Berlín, ¿no? de Augsburgo y Múnich, donde vivía anteriormente, apuesta por hacer un teatro que se ocupe de cuestiones políticas, sociales y sobre todo económicas, ¿no? Y en este sentido, digamos, la conciencia muy marcada, muy presente en la época de Weimar, no solo en Brecht, ¿no? La tenemos en autores como Georg Gross, ¿no? Como el propio John Heartfield y como otros, ¿no? Hay una conciencia muy clara, el propio Kafka tiene algo de esto, ¿no? De que está surgiendo un mundo nuevo para el que todavía no había un concepto, una palabra, ¿no? Pero que se asociaba con un lugar, un país, ¿no?
que se hacía pasar o se conocía, ¿no? Y es una expresión muy común en estos años, especialmente en Alemania, pero en otros países también, el país de las posibilidades ilimitadas, Estados Unidos. Estados Unidos era la encarnación, de alguna manera, de una nueva configuración de las cosas que la vieja Europa, ¿no? Digamos, vislumbraba como algo, digamos, como una nueva potencia, ¿no? que despuntaba en la historia y que causaba admiración también en la izquierda. También en la izquierda, ¿no? Estados Unidos era, digamos, anunciaba una forma de vida industrial, tecnificada, masiva, ¿no? De una nueva organización social que se percibía en toda su ambigüedad y que era el país de las megalópolis, de los rascacielos, de las grandes calles de asfalto, de los automóviles Ford, de la sociedad de masas, de los grandes negocios y a partir de 1929 de los grandes cracks bursátiles también. Y esta realidad crea una enorme fascinación en muchos artistas de este periodo, ¿no? Ya digo, Kafka, Gross, Heartfield, el propio Brecht, tienen, digamos, un shock realmente, un mundo, digamos, también muy imaginario y lleno de proyecciones sobre lo que es Estados Unidos, o como ellos lo llaman, ¿no? De forma claramente reduccionista y problemática, América, ¿no? Brecht pone en escena varias obras centradas en ciudades reales o imaginarias de Estados Unidos, ¿no? Fundamentalmente Nueva York y Chicago. Chicago se reproduce varias veces, ¿no? Y algunas ciudades imaginarias como es Mahagoni, ¿no? Y estas obras, ¿no? Que se sitúan en Estados Unidos, desde luego Santa Juana de los Mataderos se sitúa en Chicago, ¿no? También en la jungla de las ciudades y alguna otra, ¿no? No están exentas de una cierta visión, un cierto elemento exótico, ¿no? Incluso romántico de este nuevo mundo y de sus inframundos también, ¿no? De sus submundos, de sus elementos menos brillantes, ¿no? Pero ciertamente no es una visión idílica, no es una visión idílica para nada. De lo que Brecht es muy consciente es que para entender realmente lo que para él encarna la promesa de Estados Unidos, necesita entender el rasgo específico de las novedades que implica el capitalismo, un capitalismo que ya no es el viejo capitalismo liberal, digamos manchesteriano, que ha podido dominar en Europa hasta esos momentos y que anuncia realmente toda una serie de transformaciones epocales que van a ser muy reales a partir de los años 30, ¿no? Y podríamos leer incluso que el fascismo, desde luego en Alemania y también en parte en buena medida en Italia y en buena medida en España, fue un fenómeno de modernización. Fue muchas otras cosas, mucho más terribles, pero fue un fenómeno de modernización también en la que el Estado jugaba un determinado papel, que en Estados Unidos también, digamos, jugó, pero digamos bajo otro signo político, ¿no? A través del New Deal y las reformulaciones que esto posibilitó en los años 30. Pero de alguna manera, Brecht sabía que era necesario entender algunos de los rasgos de esta nueva configuración para poderlos llevar al teatro. Y uno de los ejemplos que más le llaman la atención es la bolsa. Evidentemente, a partir del crack del 29 es muy evidente, ¿no? Es muy manifiesta el rol que tiene la bolsa a la hora de marcar los destinos de la población mayoritaria y a la hora de repartir fortuna y miseria, ¿no? Pero lo llamativo es que la bolsa, con su ajetreo, ¿no? Con su ir y venir de compras y vendes y tensión y tal, se presta bien a la acción dramática, ¿no? Pero los acontecimientos observables son puramente caóticos, son una especie, digamos, de ciénaga en la que no es visible, no es reconocible, no es identificable qué tipo de lógica puede subyacerles, ¿no? Y Brecht se pregunta realmente sobre si es posible llevar una realidad como la que está marcada por los movimientos especulativos del alto capitalismo a la escena. ¿Y cómo compensar la creciente dificultad que tiene cada vez más gente a la hora de hacerse una visión de conjunto, una comprensión cabal, podríamos decir, del funcionamiento de los mercados bursátiles, ¿no? A la hora de explicar, digamos, los fenómenos que afectan muy directamente a la vida social? El crack del 29 lo pone de manifiesto de forma, ya digo, clarísima, pero que, digamos, para la mayor parte de la población, incluso la instruida, se dan como una serie de mecanismos impenetrables y opacos, ¿no? Podemos decir que eso no ha cambiado realmente hasta la actualidad. Al contrario, se ha hecho bastante más complejo. Brecht se pregunta cómo ofrecer informaciones útiles y utilizables también, que al mismo tiempo evidencien que esto es una organización de las cosas muy poco razonable, ¿no? Brecht pensaba al principio, cuando hizo su primera obra, que
su primer proyecto de obra que quería tratar el tema de la especulación, ¿no? Que se llamaba Ya el picador de carne en Chicago, también en Chicago. Pensaba en un principio que con unas cuantas entrevistas iba a poder, digamos, lidiar con la cuestión de la bolsa, ¿no? Pero se da cuenta de que eso es algo realmente con un funcionamiento enormemente irracional, ¿no? En buena medida inexplicable, ¿no? Y las consecuencias de la especulación mercantil, por muchos esfuerzos que dedicó a esta pieza, pues no consiguió, digamos, llevarlas de una forma satisfactoria a la escena y por eso el proyecto quedó en estado fragmentario, ¿no? El entramado de la economía capitalista, el modo en el que dependen, digamos, unos sectores de otros y cómo de alguna manera la especulación, por qué lógica se rige, la especulación bursátil, la compra y la venta de acciones, qué tipo de consecuencias tiene sobre los precios, sobre las ruinas, sobre las bancarrotas, sobre las alzas, ¿no? Cómo se ponen en juego estos movimientos y cómo afectan luego a la vida real de la población. Esto es algo demasiado intricado y demasiado difícil para poderlo llevar a escena de una forma convincente y clara. En buena medida, Brecht abandonaría este proyecto y diría que solamente a partir de la lectura del Capital de Marx podría recuperar algo parecido, ¿no? Una vez que tiene, digamos, la comprensión un poco más estructural de qué tipo de lógicas subyacen a esto, ¿no? Y no, insisto en esto, no porque Brecht fuera un lector muy sofisticado de Marx, ¿no? Esto es algo que no podemos dar por sentado. Era un lector entusiasta, probablemente sí, pero no muy sofisticado, ¿no? Y en este sentido, hay un paralelismo con un proyecto también de estos años sumamente interesante que ha sido recuperado hace algunos años para el cine, ¿no? En los años 20, Sergei Marians Eisenstein, uno de los principales cineastas del cine soviético, concibe el proyecto de filmar El Capital de Marx. Es decir, filmar una obra teórica que lo que quiere mostrar es una ratio, una lógica de funcionamiento, que es la lógica por la que se rigen los procesos sociales en el modo de producción capitalista, y convertirlo en una película. Lo que quiere hacer Brecht es algo, digamos, no tan ambicioso como esto. Si hubiera tenido tantas ambiciones, su fracaso hubiera sido absoluto, ¿no? Eisenstein, de hecho, no pudo llevar a término el proyecto. Alexander Kluge lo ha intentado de alguna manera mostrar, ¿no? A partir precisamente de esta anécdota de Eisenstein en una película del año 2009, si no recuerdo mal, o 2010. El Capital, Noticias de la Antigüedad Ideológica, ¿no? Que está por ahí disponible. Pero en cierta medida, lo interesante es que Brecht sí que hace un intento de llevar a escena fenómenos como las implicaciones de los métodos productivos, del desempleo, de la tensión entre las relaciones laborales y los movimientos del gran capital. Brecht intenta mostrar que hay un entramado de interdependencias en la que la lógica del capital afecta en diferentes niveles de la vida, la media y la traviesa. Es consciente de eso. Es consciente de eso. Y de alguna manera esto le sitúa de forma muy directa ante las insuficiencias del naturalismo. De una manera nueva. Es decir, todos sabemos lo que implica de alguna manera la relación salarial. Todos sabemos lo que son los desahucios. Todos sabemos los efectos de la especulación sobre la vida de las personas. Y todos sabemos, de alguna manera, lo que implica, de alguna manera, la deslocalización financiera. La deslocalización, por ejemplo, industrial. Perdón. Pero lo que Brecht nos dice, y esta es una frase literal suya, es que una foto, una representación naturalística, como puede ser una fotografía de una fábrica, la fábrica de Krupp o la fábrica de AEG, no nos permite entender el tipo de relaciones sociales que operan ahí. Brecht dice, la realidad se ha desplazado hacia lo funcional y la superficie empírica visible del mundo ya no nos explica lo que ocurre ahí. De alguna manera se da cuenta de que la superficie de la vida social vela la racionalidad por la que se rige su funcionamiento, que detrás de lo que aparece, detrás del suceso, hay otro suceso. Esta es la expresión de Brecht, ¿no? Cito a Brecht. Detrás del suceso hay otro suceso, y el suceso representado no contiene la clave en sí mismo, no puede contenerla. Yo puedo mostrar una cosa a dos individuos cerrando un trato, ¿no? Por ejemplo, la fusión entre dos grandes entidades bancarias, ¿no? Algo que está muy de moda hoy en día. Pero de alguna manera puedo, yo qué sé, poner en escena el apretón de manos, ¿no? En la que un directivo de la Caixa se junte con un directivo de Bankia y de alguna manera
diga que sea, sellen de alguna manera su fusión. Pero eso no me explica todo lo que está detrás de esto. Entonces, ¿cómo lo llevo a una representación escénica? En el caso de Eisenstein, a una representación fílmica, me da igual. ¿Cómo pongo en escena, digamos, una lógica social que no es representable en términos de acción de individuos singulares? Que de alguna manera la acción de los grandes hombres de negocios o de los más poderosos no me explica únicamente la lógica de lo que está pasando ahí. Brecht dice, la realidad se ha desplazado hacia lo funcional. Y lo funcional, aunque él no lo desarrolla, podemos suponer, implica que en el modo de socialización en el que vivimos, todo se rige por someter los diferentes ámbitos de la vida al criterio de la rentabilidad. Pero la reproducción naturalista de cuanto ocurre no nos permite entender eso y menos aún las consecuencias que tiene. Y cómo, digamos, hay una relación de interdependencia entre diferentes fenómenos. Para eso se requiere, dice Brecht, del artificio, se requiere de la construcción, ¿no? Y se trata de sacar a la luz una lógica que precisamente se muestre como algo difícilmente aceptable, asombroso, sorprendente y difícilmente aceptable. Y eso es lo que Brecht intenta hacer en Santa Juana de los Mataderos. Una obra sumamente ambiciosa que se propone precisamente esto, ¿no? Retoma los tentativas anteriores de Brecht en otras piezas, como otras piezas que no llevó a buen término, como ya El picador de carne de Chicago o de Brotladen, algo así como la tienda de pan, ¿no? Que se refiere de alguna manera a organismos de beneficencia en relación con la precarización del trabajo obrero en los años 20 en Alemania, ¿no? Pero retoma los trabajos previos que había hecho aquí con la idea que le da una novela de Upton Sinclair que se llama La jungla, ¿no? Centrada en los mataderos de Chicago. Y él considera que esto le ofrece una clave interesante. Primero porque Chicago es un escenario que él ya conoce, que ya ha utilizado en otras obras, y que aparece aquí de nuevo como una ciudad industrial, fría, ¿no? Menos exótica que en otras obras y más temible, ¿no? Y sobre todo que está un poco a medio camino entre el salvaje oeste y la fría racionalidad de la especulación económica. Pero a Brecht le interesa mucho, y es muy obvia en la obra, en la pieza, la imagen del matadero. La matanza de animales inocentes convertidos en carne en lata, que ofrece el mecanismo por el cual, digamos, Chicago llega a ser una potencia industrial, esta ciudad, y que ofrece también el modelo de lo que el capitalismo hace con los seres humanos de los que se sirve. La atmósfera de matadero es lo que rige, de alguna manera, en una vida social marcada por la competencia desatada y digamos, la búsqueda feroz de rentabilidad y beneficios, ¿no? Así surge el intento de producir una obra, digamos, muy ambiciosa, de las más ambiciosas de Brecht, que fue en buena medida un ambicioso fracaso, ¿no? Pero que no por ello carece de interés, ¿no? Además, Brecht moviliza aquí de forma muy consciente, y luego me gustaría entrar un poco en por qué, elementos de la tradición de la literatura clásica alemana en su cumbre, ¿no? Es decir, Brecht prácticamente fusila, digamos, transformándolos funcionalmente también, amplios pasajes de Fausto de Goethe, de Fausto II, ¿no? De la doncella de Orleans de Schiller y del Hiperión de Hölderlin, haciendo que cobren un nuevo significado. Y esta movilización de la más alta tradición poética y dramática alemana para hacer un retrato del capitalismo contemporáneo implica ya un alto montaje de ambición, ¿no? Pero que lo que él busca fundamentalmente aquí tiene que ver con describir el funcionamiento del capitalismo y cómo a este funcionamiento del capitalismo no se le puede hacer frente únicamente con buena voluntad. Esto es uno de los elementos que más le interesa. Quiere mostrar que la crítica moral del capitalismo no sirve de nada. No sirve de nada. Algo que puede ser en cierta medida obvio, ¿no? Pero que moviliza de alguna manera, de forma bastante interesante, los recursos de la más alta tradición de la literatura burguesa para hacer elocuente la situación del presente histórico desde el que escribe. Y veremos también de qué manera. Lo interesante es que a un nivel, esta es la historia de Juana, ¿no? Juana de los Mataderos, que finalmente será Santa Juana, será canonizada en un final bastante esperpéntico, ¿no? Canonizada contra su voluntad, ¿no?
Juana es un personaje que proviene de alguna manera de una organización religiosa, los sombreros de paja negros, que buscan de alguna manera, en un momento de tensión y malestar social, acercar a los desheredados, a los pobres, a los más, digamos, maltratados por la situación económica, a Dios, ¿no? Y ofrecerles sopita, ¿no? Para que tengan algo que comer, más o menos calentito, y para que de alguna manera se acerquen a la religión, ¿no? Eh, pero Juana se da cuenta, poco a poco, hace un proceso de aprendizaje, ¿no? Ella parte de la buena voluntad, de la caridad, del amor al prójimo, pero se da cuenta de que el consuelo religioso no sirve, ¿no? Y de que no tiene que hablar a los pobres, sino que tiene que hablar a los que sacan beneficio de esa situación. Y por tanto busca el oído y la influencia de los grandes especuladores y productores de carne. Y el proceso de aprendizaje, podríamos decir, se salda finalmente en que quien intenta en un mundo en el que las relaciones entre los seres humanos no son inmediatas, sino que están mediadas por las relaciones mercantiles, en último término por la lógica del capital, quien actúa desde la buena voluntad y desde, digamos, la voluntad de hacer el bien de forma inmediata, en realidad acaba alimentando el mal. Esta es un poco por así decir, la moraleja explícita, ¿no? el lado didáctico, ¿no? De lo que estaría diciendo Brecht, ¿no? Más vale de alguna manera organizarse, ¿no? Y ser malos, entre comillas, si es necesario, ¿no? Y menos misericordiosos con algunos de nuestros prójimos, ¿no? Más vale que nos asociemos y nos organicemos para combatir el mal con los elementos que puedan hacerlo frente, que intentemos, digamos, ir con el buen corazón por delante. Esa es la parte, digamos, didáctica, que tiene un componente, digamos, bastante banal y bastante panfletario en este sentido, en el que, digamos, sin que haya perdido su elemento político explícito, para esto no hace falta una obra de teatro, podríamos decir, ¿no? Basta con un meeting sindical o basta con un panfleto, ¿no? O sea, no es necesario una elaboración artística para esto. Lo que es interesante es el modo como Brecht intenta describir el entramado de especulación, enriquecimiento, quiebras y cómo el capitalismo se convierte en una forma de gestión de la crisis. Y lo que subyace a la obra en realidad es un estudio bastante pormenorizado del mercado de cereales, del mercado de carne, de la especulación, de la historia de empresas como Standard Oil, de las grandes fortunas de Estados Unidos y de otros elementos, ¿no? Brecht sitúa la obra, un poco en la misma línea de lo que leíamos de la excepción y la regla, en una época que denomina de nuevo, sangrienta confusión, ordenado desorden, arbitrariedad planificada y deshumanizada humanidad, ¿no? Hay una amenaza, digamos, de violencia y de desorden explícita que late bajo la obra, y la obra es claramente un intento de llevar a escena y de politizar la experiencia del crack del 29 y cómo afecta a la sociedad alemana en los años 30 y 31 fundamentalmente. Se ha considerado que su trama es difícil de seguir y es impenetrable y es caótica. Por la hora que es ya, no os la voy a contar en detalle. Podría hacerlo, pero creo que es excesivo. Quien le interesa pueda leerla. Tampoco, desgraciadamente, no voy a poner ningún vídeo porque los pocos vídeos que he encontrado de la obra pues son representaciones por una parte bastante cuestionables, que se alejan, creo, mucho de lo que Brecht quería hacer, ¿no? Aunque yo tampoco soy exactamente un experto en teatro, ¿no? Pero no se acercan, creo, al principio formal de lo que nos interesa fundamentalmente aquí. Y por otra parte, porque no hay muchas y no son muy buenas, podemos decirlo así. Y son solamente fragmentos muy, muy breves. Pero podríamos decir básicamente que hay una historia, la trama principal que teje la historia tiene que ver con una figura que es Mauler, que es el principal actor del mercado de la carne en Chicago, ¿no? Que recibe una serie de cartas de sus amigos de Nueva York y las cartas marcan completamente su acción. Son cartas que le avisan de que Nueva York está donde está Wall Street, ¿no? Que evidentemente es lo que marca en el fondo lo que está ocurriendo. Le dicen que el mercado de carne está saturado en un primer momento y que por tanto es mejor que se salga del negocio. Así comienza la obra. Y Mauler decide por tanto hacerlo, pero lo único que vemos, solo vemos cómo actúa, no vemos lo que piensa, ¿no? Esto es lo interesante del teatro, no hay un psicologismo aquí. Y lo único que vemos, y no sabemos qué es lo que está moviendo realmente a Mauler, es que le dice a su socio, no puedo quitarme de la cabeza aquel buey que sacrificamos y que mugía cuando le llevábamos al matadero sufriendo tantísimo, así que he decidido dejar el negocio de la carne y te dejo mi parte por un precio razonable, ¿no? Y su socio le dice, muy bien,
yo te la compro, el precio me parece razonable, pero solamente te la compro si nos deshacemos de nuestro principal competidor. Y aquí comienza una trama en la que lo que se ve es cómo, digamos, quien tiene un amplio capital y un amplio poder de moverse en el ámbito de los mercados y unos buenos contactos con Wall Street, en este caso, dispone de una posibilidad de mover hilos que hace en un primer momento, por ejemplo, que los precios, él puede hacer un dumping de los precios, bajarlos brutalmente y hacer que su competidor se arruine. ¿Qué ocurre? Que cuando su competidor se arruine, la caída del precio de la carne lleva a que su socio, al que ha vendido la empresa, tenga que pagarle por el precio que han acordado, que es mucho más alto de lo que hay en ese momento. Es decir, sale ganando muchísimo, sale ganando muchísimo. Y este es solo uno de los ejemplos que llevan a este Mauler, ¿no?, a ir moviendo hilos que, digamos, a través de la provocación de la miseria de otros, le lleven constantemente a salir ganando, ¿no? A partir de aquí, de alguna manera, la caída de los precios de la carne llevan a que se tengan que cerrar las fábricas, los trabajadores quedan desempleados, ahí es cuando los sombreros de paja y Juana se dirigen a los trabajadores que están desocupados, ¿no? Y la situación es muy dramática, ¿no? Y en el momento en el que se le dice a Mauler, también desde Wall Street, que de alguna manera, en fin, que compre carne porque va a haber un movimiento interesante y tal, él compra carne y compra un montón de carne en lata. Para los meses venideros también. Compra toda la carne que hay en el mercado porque la deuda que tiene con su socio equivale al precio de toda la carne que hay en el mercado y los 2 meses siguientes. Lo compra todo. ¿Qué ocurre? Que entonces, cuando va a haber que producir carne y antes de que puedan ponerse a producir carne necesitarán materias primas. El movimiento de Mauler consiste en que compra todo el ganado. Es decir, digamos, quien sabe mover los hilos y tiene una buena información puede hacer, digamos, puede operar de forma que todo el resto de actores, los envasadores, los pequeños productores, la competencia, los ganaderos, etcétera, etcétera, se vean sometidos a, digamos, a acciones de especulación bursátil que hacen que un individuo pueda salir siempre ganando. Mauler, además, explícitamente hace todo eso por motivos morales y éticos, es decir, yo me salgo del negocio de la carne porque no soporto ver sufrir a los animales, ¿no? Este es el discurso explícito. Y no sabemos si eso realmente lo mueve, ¿no? No lo sabemos, porque no vemos su psique, solo vemos su acción y lo que dice. Teóricamente compra un montón de carne, aunque sabemos que le ha llegado una carta de Wall Street, de sus amigos de Wall Street, que le aconsejan hacerlo, porque no puede soportar la imagen de los pobres desheredados, empobrecidos y completamente los trabajadores desocupados en una situación de miseria extrema que Juana le planta ante sí. Y como no puede soportarlo, compra un montón de carne al precio del día, sea cual sea, ¿no? Pero finalmente esto le acaba saliendo bien, ¿no? Hay toda una serie de elementos que tienen que ver con limitaciones aduaneras, cómo se compra desde Wall Street a los estados del sur para que levanten aranceles aduaneros, etcétera, etcétera, toda una serie de operaciones políticas y demás que permiten que los tejemanejes de Mauler, que siempre racionaliza con acciones morales, se salden constantemente con victorias, ¿no? Con victorias con ganancias bursátiles. Y lo que vemos es que esas ganancias bursátiles, digamos, no me viene la palabra en castellano, me viene en otro idioma, perdón, desmontan completamente, causan estragos en la ciudad en todos los niveles, causan estragos en diferentes sectores empresariales, causan estragos entre la competencia, arruinan a un montón de gente, desesperan a los ganaderos, a los propietarios de materias primas, desesperan desde luego a los trabajadores y crean una situación de miseria e inestabilidad muy fuerte. Muy fuerte. En último término se acaban sacrificando una tercera parte del ganado para que puedan volver a subir los precios, etcétera, etcétera. Y finalmente la obra se cierra, ¿no? Lo que rige toda la pauta de acción son los grandes movimientos del capital que producen toda una serie de reacciones en la ciudad y en los grandes especuladores, ¿no? Eso es lo que se va viendo, ¿no? Y los efectos que esto tiene en Juana, ¿no? Que va buscando, digamos, intentar cambiar las cosas y para cambiar las cosas lo que busca es hablar constantemente con Mauler y que interfiere también en el modo en el que de alguna manera los trabajadores intentan también organizarse para hacer una huelga general y en el modo en el que los diferentes sectores empresariales y comerciales buscan el modo de alguna manera de no salir demasiado dañados, de pedir que el otro no les perjudique, que de alguna manera no les lleve a la ruina y a la desesperación más absoluta, ¿no?
Lo que quiere mostrar finalmente Brecht es que, en último término, por supuesto siempre gracias a las informaciones que llegan a Mauler de sus amigos de Wall Street, el ciclo del capital vuelve a relanzarse después de un periodo de crisis y vuelve a abrirse un periodo de prosperidad, ¿no? Pero este periodo de prosperidad coincide con el momento en el que la huelga general ha sido derrotada y Juana, buscando hacer el bien, se ha separado de su organización religiosa, ¿no? Se ha ido a vivir a los suburbios en un momento de frío, nieve y demás, muere presumiblemente de una pulmonía y en el momento, intentando, digamos, hacer de buena samaritana, que se va a acercarse al prójimo y a sufrir con ellos, ¿no? Y en algo que Brecht aquí no caricaturiza, ¿no? Pero sí que muestra de alguna manera sus insuficiencias, ¿no? Y el momento en el que esto se cierra es el momento en el que se abre un nuevo ciclo expansivo que se cierra con la canonización de Juana, que se está muriendo contra su voluntad y con un escenario realmente estrambótico, en el cual, digamos, toda la muestra de la articulación de la obra tendría que ver con desmentir una de las frases que se proclaman, ¿no? Que es: contra las crisis no se puede hacer nada, por encima de nosotros, inconmovibles e inescrutables, están las leyes de la economía, y las catástrofes naturales se repiten en ciclos terribles, ¿no? Esto es una de las frases que repiten los protagonistas de la bolsa de ganado en determinados momentos en la obra de Brecht, y que toda la trama de la acción de alguna manera desmiente, ¿no? Es decir, lo que muestra Brecht es que al nivel de las altas finanzas, lo que quiere mostrar, el capitalismo es una lucha por lograr poder e influencia, y a partir de ese poder e influencia puede venir el dinero, ¿no? Es decir, lo que es más cuestionable y, digamos, no más cuestionable, sino más insuficiente, es que Brecht en último término acaba, digamos, sugiriendo que las crisis del capitalismo, que son devastadoras y tienen efectos sociales devastadores para la inmensa mayoría de la población, independientemente de su extracción social, bueno, independientemente no, les afectan de forma distinta en función de su extracción social, pero desde luego para la mayoría de la población, tienen consecuencias enormemente aciagas, pero hay quien mueve los hilos, ¿no? Es decir, Brecht estaría, digamos, cuestionando que haya algo así como una objetividad de las crisis económicas. Es decir, el trasunto, si queréis, contemporáneo, el equivalente contemporáneo a lo que Brecht está diciendo sería algo parecido a ese más reciente: no pagaremos por vuestra crisis, ¿no? No es una crisis, es una estafa y cosas por el estilo, ¿no? Esto ciertamente es muy insuficiente y es, digamos, no solamente muy insuficiente, sino probablemente bastante incorrecto a la hora de dar cuenta del funcionamiento de la lógica del capitalismo. Pero es lo que plantea Brecht, ¿no? Y es en lo que nos vamos a centrar de momento, ¿no? Lo que sí que plantea que es interesante, más allá de que se puedan explicar en base a esto o no las crisis, es de alguna manera que la lógica por la que se rige el capital es la de la competencia a todos los niveles, desde, digamos, los más altos especuladores hasta los últimos trabajadores. Y aquí lo que rige, de alguna manera, allí donde hay poder e influencia, es el soborno y la coerción, también en Wall Street. El soborno y la coerción, de alguna manera, es lo que permite que las especulaciones lleguen a buen término. Se pueden comprar las regulaciones, se pueden establecer mecanismos y medidas. Sabemos que esto no es nada ajeno tampoco a escenarios menos lejanos en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y en cierta medida la legalidad es una pura apariencia, ¿no? Esto es un poco lo que Brecht está mostrando. El capitalismo es una especie de salvaje oeste. Es una especie de salvaje oeste cuya lógica no es ajena a mecanismos y formas de influencia que a veces se acercan a la del crimen, y sus consecuencias fundamentalmente son las de la miseria. La miseria de muchos en beneficio de muy pocos, ¿no? Esto es un poco el contenido explícito, ¿no? Lo que es más interesante es mostrar por qué ocurre esto y de qué manera. Y aquí Brecht lo que viene a decir es que lo importante es que rige una lógica de competencia a la que no escapa nadie. Y el propio Mauler dice que él es muy consciente de que lo que está en juego en todas sus acciones es su existencia, el ser o no ser, dice él. Este es un negocio en el que se trata de ser o no ser. Por eso, o soy el mejor de mi clase, o yo mismo seguiré el oscuro camino del matadero.
Es decir, la idea es que las mediaciones sociales por las que se rige, y esto sí que la obra trata elementos interesantes, las mediaciones sociales por las que se rige el entramado socioeconómico son coactivas, no las elige nadie. La competencia y la coerción a la rentabilidad es generalizada, es muda, no es personal. El hecho de que el que no sale ganando sale perdiendo y que quien actúa antes, más rápido y con más inteligencia es el único que sale bien parado, y si acaso sus aliados circunstanciales, esto es lo que habría detrás de esto, ¿no? Y esto es lo que va moviendo de alguna manera una lógica en la que se trata de una lucha, en último término, por la supervivencia dentro de la propia función social a todos los niveles. Lo interesante es que el resto de tramas y de acciones son secundarias a esto. Tanto los intentos de Juana por suavizar a Mauler, como la acción de alguna manera organizada de los trabajadores, como la acción de los diferentes subsectores económicos, de los envasadores, los enlatadores, los ganaderos, dependen de alguna manera de la trama principal, que es la que se mueve con las grandes inversiones, las grandes caídas de los precios y los grandes movimientos del capital. Como si Brecht estuviera mostrando que la acción de estos individuos no tiene autonomía, sino que solo puede reaccionar a lo que pasa a nivel sistémico. Es como si solamente algunos individuos que están muy en la cúspide pudieran permitirse ser sujetos libres, dignos, que pudieran plantearse de alguna manera una acción ética. Los demás no. Los demás están expuestos a una circunstancia en la cual de alguna manera compiten entre sí y de alguna manera tienen bastante con intentar no caer bajo las ruedas de los mecanismos que mueve el sistema. En cambio, la posición social de Mauler, en este caso, le permite ser un filántropo. Y es interesante que en toda la obra no sabemos realmente si él es una mala persona o no. Lo que constantemente, y precisamente lo que Brecht busca es que no lo sepamos. Esta es la negación de su teatro psicológico. Realmente, digamos, esto no es lo importante, pero él puede permitirse ser un filántropo. Él actúa en muchos de sus movimientos, explícitamente al menos, o es lo que dice, por la admiración que tiene por Juana, ¿no? A la que le parece un personaje realmente respetable, ¿no? que cree en una causa y vive por ella, aunque no saque ningún beneficio material de ello, y de alguna manera tiene un interés por hacer el bien, o al menos eso es lo que proclama. Pero ¿qué ocurre? Que él puede permitirse hacer el bien y que encuentra escenarios en los cuales hacer el bien no solo no le perjudica, sino que le beneficia. En cambio, en el otro polo social, los trabajadores no pueden permitirse hacer el bien. No pueden permitirse hacer el bien. No pueden permitirse obrar moralmente, sino que el sistema básicamente les degrada. Esto es algo que en la cuarta escena de la obra se muestra de forma muy sistemática cuando Juan hace un periplo guiado por el segundo de a bordo de Mauler, que la lleva, Steve, que la lleva a ver, digamos, que los trabajadores en realidad con los que ella quiere empatizar, en realidad son viles, son malos, ¿no? Y se ve como, por ejemplo, un individuo, un trabajador ha caído, ha muerto cayendo en una hervidora de carne, ha fallecido, ¿no? Y su esposa está intentando entender qué ha ocurrido, ¿no? Han pasado ya varios días, que lleva sin comer, está esperándole, ¿no? A que traiga su salario, ¿no? Y la empresa intenta ocultar lo que ha ocurrido, no quiere decirle que su marido ha muerto, da las ropas a un compañero que, digamos, celebra poder tener algo nuevo o algo mejor con lo que vestirse, y a la esposa le dice, a la viuda le dice que sí, se mantiene callada y no dice nada al respecto. Su marido ha salido de viaje, le dicen, y si usted no plantea preguntas y no dice nada, le daremos de comer gratis en la cantina durante 20 días. Para sorpresa de Juana, la viuda acepta, porque no tiene más remedio que aceptar, porque si no, no va a aguantar ni siquiera los 20 días. ¿No? Del mismo modo, un trabajador ha perdido un brazo en una máquina de cortar lata. Le dicen que él evidentemente está muy mosqueado, ¿no? muy enfadado realmente con sus superiores por haberle hecho trabajar en unas circunstancias muy poco seguras, que le han costado un brazo, y lo que le dicen sus superiores es, bueno, mire, si encuentra a alguien que pueda cubrir su vacante, ya que usted ya no puede servir a esta máquina, le daremos un trabajo mejor y más cómodo y más seguro. Y entonces él va y se dirige a Juana, precisamente, para convencerla de que ocupe ese puesto, a pesar de que ella es una persona, digamos, con problemas de vista y que se cansa enseguida, es decir, una persona a la que probablemente se le va a costar un brazo, sino más meterse en esa máquina. Lo que Juana muestra es aquí, por tanto, que
lo que la están intentando hacer ver como la vileza de los pobres, que no quieren, digamos, ser solidarios, se debe únicamente a que la posición social en la que se encuentran no les permite ser solidarios. Que el único elemento humano que desarrollan, así lo dice literalmente en la trama de Brecht, es el hambre, porque viven en un mundo atravesado completamente por la competencia y han de competir con sus semejantes, en lugar de asociarse con ellos. Así se inicia realmente el proceso de aprendizaje de Juan, ¿no? En el que se muestra, ya digo, que la mediación social que marca las relaciones de unos individuos con otros está marcada por un mecanismo que no solamente es autónomo y que no solamente es impersonal, sino que es coercitivo y que solamente a quienes, digamos, están en una posición realmente más cómoda y desahogada les permite actuar como sujetos morales, a los demás no. Ella muestra que de alguna manera o descubre que la práctica inmediata del bien no sirve al bien, sino más bien al mal, ¿no? Pero lo interesante de Brecht, y con esto intento ya acercarme al final, espero poder acabar en 10 minutos, lo interesante de Brecht tiene que ver con que no muestra una imagen de el submundo de alguna manera de los trabajadores o de su miseria, ¿no?, que se limite a mostrar su privación o la experiencia del hambre o de la miseria realmente, sino precisamente a superar la insularidad, el carácter segregado de las condiciones de existencia de estos grupos sociales para mostrar su interdependencia, su vínculo con el resto del entramado social. Esto es algo que uno de los principales estudiosos en realidad de la literatura contemporánea, en un gran texto que tiene sobre Brecht, en el que me apoyo en parte, que es Roberto Schwartz, un autor brasileño, ha mostrado muy bien que de alguna manera uno de los principales logros consiste en juntar las realidades del trabajo y el desempleo, del hambre y el frío, de la lucha organizada y la masacre militar y represiva, en una reciprocidad directa y decisiva con las estrategias del gran capital, con las teorías económicas, con las propias convenciones estéticas con las que está jugando y en las que entraré ahora, y con el sentimiento de sí mismas que tienen las clases trabajadoras, con las lecciones de la moral y la religión, con los nuevos métodos productivos, y que esta imagen, de alguna manera, de un entramado de interdependencias en las que se juntan diferentes niveles de la vida social y que se muestra cómo están mediados unos con otros, al menos en parte, y cómo unos inciden sobre otros y cómo unos sirven para justificar a otros, ¿no?, es lo que permite una ampliación de la visión del presente que muestra esta obra. Parcial, insuficiente, pero que abre de alguna manera un elemento interesante. El interés y la actualidad de Brecht, por tanto, no está de alguna manera en su mensaje, vamos a decir así, de transformación social inmediata, ¿no?, y en su loa, ¿no?, que en algún pasaje es muy explícito, a ciertos elementos de transformación comunista. Esto no es su interés actual, porque la situación actual, digamos, no es la de 1931. Y tampoco es de alguna manera que señale que los trabajadores solamente son fuertes a través de la acción colectiva, como decíamos, o que de alguna manera la relación entre la especulación capitalista y la producción de miseria pues es clara, ¿no? Ya digo, para esto bastaría un panfleto político, no necesariamente haría falta una obra teatral. El interés de la obra tiene que ver más bien no con su capacidad de explicar la crisis tampoco. Este es un último punto que es importante, ¿no? El modo en el que Brecht cree o parece creer que se puede responsabilizar a acciones individuales que salen ganando con los movimientos del mercado de la agencia, de alguna manera, que causa y produce las crisis, ha llevado a Adorno, concretamente, en un comentario bastante malévolo, a decir que esta burda personalización bastante primitiva es de una ingenuidad política que llevaría a que los malvados capitalistas a los que Brecht describe pueden estar tan tranquilos con la candorosa ingenuidad de Brecht como lo están con la propia Juana cuando la canonizan. Es decir, no hace daño convertir a Brecht en un clásico si nos quedemos con esto. Porque realmente lo que dice pues, no toca ningún hueso, ¿no? ¿Dónde está el hueso que toca Brecht? ¿En qué consiste? ¿En qué medida de alguna manera su forma de poner en escena las tensiones epocales toca algo que sí que puede doler? Tiene que ver con su uso muy consciente desde luego, de los métodos de puesta en escena teatrales, pero del diálogo con la tradición, con la gran tradición lírica alemana, en primer lugar.
La situación inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, y esto lo ha señalado ya, aquí sigo ya en buena medida también a Schwartz, ¿no? Roberto Schwartz ha sido, digamos, un lector muy preciso, creo, de toda esta serie de problemas. En Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, tenemos un escenario, digamos, con millones de personas muertas, un montón de soldados, los famosos monumentos al soldado desconocido, mutilados, una expansión del hambre enorme y una incertidumbre económica marcada por el desempleo y la inflación que han desacreditado completamente todo el idealismo, todo el pábulo patriótico con el que se fue a las trincheras de la guerra del 14 y de alguna manera todas las proclamas de filantropía y de interés público, ¿no? Que tienen en la boca de alguna manera buena parte de los representantes públicos, ¿no? Es decir, la defensa del interés general de la nación, del estamos todos en el mismo barco, no hay ya quien se la crea en este escenario. No hay quien se la crea. Y eso lleva realmente al escenario de polarización política enormemente agudo en este momento histórico, ¿no? Recordemos que en Alemania hubo una revolución fallida y que la revolución soviética esperaba, para poder triunfar, que se produjera una revolución en Alemania en 1918, que se produjo, pero que fue brutalmente sofocada, ¿no? Que no llegó demasiado lejos, ¿no? En cierta medida, en los años 20, nuestros años de desempleo, inflación, inestabilidad, hay una conciencia de que el puro interés económico es lo que rige de forma nuda y brutal la vida y que todo lo demás son ilusiones, es ideología en el peor sentido y que lo único por lo que merece la pena luchar es por salvaguardar el propio bienestar. Esto es lo que Schwartz denomina literalmente un nuevo realismo del capital. Un nuevo realismo del capital que parece que se está deshaciendo de, digamos, la cobertura que le daba la vieja tradición cultural burguesa, ¿no? A pesar de que persista la proclamación de ideales nobles y elevados. El interés de Brecht, lo que hace, digamos, que su obra tenga un mordiente, es precisamente cómo recoge en un juego con referentes culturales que son los de Schiller, los de Goethe, los de Hölderlin, de la gran tradición clásica burguesa, no a contrastar la distancia entre este periodo de la tradición clásica, no decir ya no somos los que decíamos clásicos, sino esto viene de aquí. De alguna manera a mostrar, de alguna manera que a yuxtaponer, si queréis, de una forma fría, burlona y provocadora, el más elevado idealismo filosófico de los versos de Fausto, de la Juana de Orleans, ¿no? Que es evidentemente Juana de Arco y la inspiración de la Juana de los mataderos a la que se canoniza aquí, el interés económico más crudo que rige en la crisis capitalista y que en buena parte también la acentúa y permite, digamos, que unos salgan ganando y otros perdiendo y que en ningún caso, digamos, en la lógica del homo economicus desatado pueda primar algo así como una idea del bien común. Y aquí es donde la parodia produce escalofríos, es decir, el hecho, por ejemplo, de que para mostrar el descenso de Juana hacia los mataderos se utilizan versos de Hiperión, de Hölderlin, ¿no? Como una descensa, como digamos, una similitud con el descenso a los infiernos, ¿no? En el que Juana se va a inmiscuir en una pelea terrenal, ¿no? Del conflicto de clase que la va a sumergir en el fango y que la va a llevar a perderse en el anonimato de la masa de los desposeídos, ¿no? De alguna manera, el descenso tiene un trasfondo cristiano muy manifiesto y que cobra todavía más peso por el tenor de los versos de Hölderlin, ¿no? Pero de alguna manera el cristianismo se convierte también muy manifiestamente como un correlativo estructural del desprecio por quien está abajo, por el hambriento, por el desamparado y por el despreciado, y aún así, digamos, trabajando duramente, ¿no? El modo en el que se canoniza finalmente a Juana contra su voluntad, en una escena de kitsch, ¿no? Con versos goetheanos prácticamente, lleva esto a un nivel de parodia y esperpento que resulta un tanto hiriente y difícil de ver, sobre todo, digamos, en un momento en el que buena parte del público que acudía a los teatros tenía otro tipo de filiación y de vínculo con Goethe muy diferente, de alguna manera, del que se puede leer aquí, ¿no? La idea, por tanto, de que la tradición se ve afectada por lo que está ocurriendo, por las nuevas formas de vida, que cobra un carácter, de alguna manera, ridículo, deforme, inadecuado, esperpéntico. Y esto, digamos, muy claramente en los versos del propio Mauler, ¿no? Que buscan deliberadamente recordar a Fausto, cuando en la escena final dice, me veo atraído, digamos, Fausto, que alberga en su pecho un doble alma, uno noble y otro diabólico, uno, digamos, cercano al noble idealismo
de Goethe, de Schiller, de Kant, si queremos incluso, que le lleva a decir, cito literalmente a Brecht, porque me veo atraído hacia lo grandioso, a lo desinteresado, lo inútil y lo no ventajoso, pero también me veo atraído al negocio, aunque de modo inconsciente. Dice Brecht, ¿no? Señalando por tanto que hay dos almas que conviven en su pecho, una ruda y otra cándida, una elevada y otra vulgar, y lo que muestra por tanto en cierta medida no es solamente que el burgués es eso, en 1931, cuando escribo, presenta esta obra, sino que en cierta medida ya lo era el Fausto de Goethe, ¿no? Es como tomar un poco el pulso al pasado y hacer de alguna manera que el modo como la cultura ha cobijado, ¿no? y ha albergado ciertas expectativas, no puede tener más que un componente realmente de escarnio y de burla inaceptable ante el tipo de cuestiones que están sucediendo y ante el tipo de recrudecimiento de la desigualdad social y de la miseria. Quiere, por así decir, pasar la factura al encumbramiento de la alta cultura clasicista alemana. Y en este sentido, efectivamente, su Juana recuerda ciertos elementos de las caricaturas de Georg Grosz, ¿no? Con esos capitalistas de cuello gordo, ¿no? De un hocico de cerdo, con implacable lemita, con un enorme cinismo, ¿no? Que aparecen mezclados en los dibujos de Grosz con mutilados de guerra, con proletarios desnutridos, con perros famélicos, ¿no? A la vez que, digamos, alimentados por clichés de humanismo oficial en una atmósfera de lucha descarnada de todos contra todos. Esto es lo que Brecht presenta en su obra, pero a diferencia de Brecht lo presenta en un escenario abiertamente de crisis, ¿no? Cuando al final de la obra, y estoy acabando ya, señala a través de los altavoces, ¿no? Cuando están todos celebrando el advenimiento de un nuevo ciclo de prosperidad, los altavoces dicen: cae la libra, el Banco de Inglaterra cierra por primera vez en 30 años, 8 millones de personas sin trabajo en los Estados Unidos, Brasil arroja al mar la cosecha de café, 6 millones de personas sin trabajo en Alemania, 3.000 bancos de los Estados Unidos en bancarrota. El Estado cierra en Alemania bolsas y bancos. Ante la fábrica de Henry Ford en Detroit se libra una batalla entre la policía y los obreros sin trabajo. Quiebra el mayor consorcio europeo, el Trust de las fosforeras. Y como contraste, ¿no? Aquí se nos introduce lo panfletario, el plan quinquenal triunfa en 4 años, ¿no? La alternativa es la Unión Soviética, donde todo va bien. Lo interesante aquí, de alguna manera, es que, digamos, ante esta acumulación de noticias espantosas que traen, de alguna manera, un escenario bien conocido para el público. En 1931 estas noticias son, digamos, las que están atravesando constantemente la vida y generando, digamos, un desasosiego y una brutalidad social y un hambre, digamos, y una miseria bien manifiestas, ¿no? Lo interesante es que la reacción aquí se evidencia en el modo en el que los personajes recogidos en escena, que son los representantes de los diferentes sectores económicos que hasta ese momento estaban celebrando que todo había salido bien, comienzan a increparse unos a otros. Digamos, a insultarse mutuamente en un intento en la que, en un régimen económico de competencia en el que cada uno lucha por sí mismo y contra todos los demás, el culpable de todos los males aparece siempre como el otro. El homo economicus es una lucha ciega y particularista por el propio autointerés. Y el tipo de lógica social que esto desata, creo que es muy interesante como Brecht lo plantea, ¿no? Leo el pasaje inmediatamente posterior. Unos dicen: carniceros de mierda, si no hubierais sacrificado tantas reses. Otros: miserables ganaderos, si hubierais creado más ganado. Otros: usureros locos, si hubierais contratado más gente y pagado mejores salarios. ¿Quién va a comerse ahora nuestra carne? Los intermediarios encarecen la carne. Son los especuladores de cereales los que encarecen el ganado. Los intereses bancarios nos arruinan. ¿Quién puede pagar esos precios por corrales de ganado y silos para el pienso? ¿Por qué no empezáis a reducir la producción? Nosotros ya la hemos reducido, pero vosotros no. Vosotros sois los únicos culpables. Las cosas no mejorarán hasta que os ahorquen. Hace tiempo que deberíais estar en la cárcel. ¿Cómo es que estás todavía en libertad? Es decir, cada uno percibe la afectación de su propia posición, digamos, su propio particularismo, afectado y culpa de ello solo los otros que buscan su propio interés. El propio interés de cada cual no es algo cuestionable. El virtuosismo de Brecht es la forma en la que puede llevar en escena, para reducir al escarnio realmente, el trance del capital de hacerse pasar por algo universal, por algo que puede hacer, digamos, prometer bienestar, bondad y altruismo, cuando es una lucha descarnada todos contra todos, en la que cada cual, ya digo, lucha por sí mismo y contra todos los demás.
Esto era eficaz en un momento en el que efectivamente el determinismo económico era algo que no podía mostrarse. Y Brecht confiaba en que, llevando la escena de forma unívoca, produjera, digamos, un hartazgo y una reacción por parte del público. Pero ¿cuál es la situación en la que nos sitúa hoy? Hoy el determinismo económico, y esto está hablando aquí de la inactualidad o actualidad de Brecht, el determinismo económico no se esconde. No se oculta como un secreto de clase. En este momento sí, ¿no? La rentabilidad es la ideología explícita que rige el sistema vigente, con el que se justifican las cosas tal y como están, y, digamos, esta rentabilidad no se plantea y la búsqueda de beneficios por parte de determinados individuos como algo inaceptable, sino como algo deseable. Crea empleo, en último término. No hay, por tanto, un mínimo de moralidad al que todavía podía apelar Brecht, aunque fuera para burlarse de ella, que encubra intereses particularistas. Los argumentos económicos hoy, digamos, no es que haya que ponerlos al desnudo para que se revelen en su particularismo, sino que son lo único que está sobre la mesa. Es decir, sirven para legitimar o deslegitimar todo el resto de argumentos. Hoy, si se quiere evaluar una política, por ejemplo, las medidas que se toman ante una crisis sociosanitaria, no se evalúan las consecuencias sanitarias, sino precisamente los efectos que esto puede tener sobre la economía. Digamos, tenemos nuestro propio matadero con el que medir el matadero de Brecht, ¿no? Podríamos decir. Los actores defienden enconadamente sus intereses corporativos y no el interés general. No sé si a alguien le suena esto a lo que puede ocurrir, por ejemplo, con los intereses de la hostelería o de otros sectores, ¿no? Con esto no quiero criticar un sector u otro, lo que quiero mostrar es la distancia que nos separa de Brecht. Brecht está caricaturizando un mundo que es el nuestro, pero lo que quiere producir escándalo no lo produce ya. Es el día a día de los telediarios, ¿no? Todos asumimos que los que están en condición de presionar, presionan tanto como pueden a los poderes ejecutivos y que los mejor colocados sacarán toda la tajada que puedan de la situación. No hay ningún idealismo que esconda eso. No hay nadie que esconda eso de filantropía. Puede haber alguna tentativa, pero nadie se la va a creer. Y ahí es donde nos coloca la situación en la que el interés de Brecht en mostrar, digamos, una lucha todos contra todos, que en un escenario de crisis implica un proceso de descivilización y de brutalización de las relaciones sociales, que culmina en una lucha todos contra todos en la que se rompe la civilidad y quien asciende es el fascismo, ¿no? Es claramente lo que está anunciando aquí, ¿no? El vínculo escandaloso que él quería mostrar entre los riesgos del juego en la inversión y la especulación económica y el pánico y las funestas consecuencias que genera para todos los implicados, que es insostenible. Él esperaba que esto favoreciera un movimiento de transformación social, pero hoy, en un momento en el que la transformación social no parece al alcance de la mano porque no hay ninguna correlación social de fuerzas que la permita, no hay una perspectiva de superación. Y eso, digamos, es lo que permite abrir otra perspectiva interesante en el escenario de Brecht, que no es lo que él quería, pero finalmente es lo que acabó, digamos, triunfando también en los años 30, ¿no? Que es una visión que también es consistente con lo que Brecht muestra en Santa Juana de los Mataderos, que es la progresión y el avance del capitalismo como una catástrofe permanente. Él esperaba que mostrar esta catástrofe permanente, en la que todo se recrudece y lleva una lógica de creciente enfrentamiento social, en la que nadie vela por el interés común, llevara, de alguna manera, a una perspectiva de transformación social. Hoy no sé si podemos esperar tanto, pero desde luego la imagen de un capitalismo como matadero y con una amenaza de catástrofe permanente creo que no nos es ajena. Bien, con esto